Nosotros les hemos adelantado esta mañana que íbamos a hablar hoy del pelo. Bueno, pues son las 11:15 y toca hacerlo ahora. Siempre que hablamos del sol, quizá pensamos en broncearnos y en el cuidado de nuestra piel. Pero en esta época los expertos recomiendan cuidar nuestro pelo ante no solo el sol, sino, por ejemplo, el agua salada, la sal, la arena y otros agentes externos que son típicos del verano. Hoy vamos a darles las claves para evitar la caída y el deterioro de nuestro pelo y lo vamos a hacer pues con los que saben, con los consejos del doctor Juan Ruiz Alconero, que es médico experto capilar y que ya está aquí con nosotros. Doctor, buenos días. Hola, buenos días. Lo primero que le quería preguntar es, cuando hablamos de este estudio que han hecho, es un estudio sobre caída del pelo en mujeres. Y yo creía que esto era como aquel coñac antiguo, que esto era cosa de hombres, ¿no? Lo de la caída de pelo. La caída de pelo, la verdad es que es más común o más visible en hombres, pero preocupa muchísimo a las mujeres. Es una caída mucho más sibilina, que no se aprecia tanto, pero que puede llegar a ser un motivo de preocupación muy alto. Y de hecho es la principal causa de consulta, las consultas de capilar. Las mujeres se dan cuenta, ¿eh? Las mujeres se dan cuenta porque hay veces que yo creo que, no sé si los hombres o por lo menos yo no me doy cuenta y de repente dices, uy, qué poco pelo tiene esa mujer y le ves un pelo normal, pero lo cierto, leía en el estudio, es que en los últimos años son cada vez más las mujeres que van perdiendo pelo, ¿no? Sí, cada vez que perdiendo pelo se nota más, probablemente por el ritmo de vida que llevamos, y es ya te comento que es una causa muy frecuente de consulta en las consultas de medicina estética de medicina capilar. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? No, ¿del estrés? El estrés, son problemas nutricionales también, no comemos todo lo que deberíamos, problemas hormonales, también hay una apreciación más alta por el culto a la belleza, con lo cual se da más cuenta de la caída de pelo, que hace unos años a lo mejor no era tan llamativa. Y luego factores de las estacionales del año. Pues ahora es una época que hay que tener mucho cuidado con el pelo. ¿Y esto es podríamos decir, es una causa perdida o las mujeres? Vamos a hablar hoy de las mujeres, ¿eh? Nos centramos en las mujeres. ¿Se puede hacer algo? Es decir, has comentado por encima, has hablado algo de la alimentación. La mala alimentación puede hacer que nuestro pelo no brille tanto e incluso que llegue a caerse. ¿Cuál sería la buena alimentación? Efectivamente, el pelo es sumamente sensible a los pequeños déficits nutricionales. A las mujeres lo más frecuente es una pérdida de hierro, con lo cual tienen que llevar una alimentación muy equilibrada. Y como generalmente la dieta no nos da ese 100% de lo que necesitamos, pues incluso nos viene bien tener complementos nutricionales específicos para el pelo. ¿Como por ejemplo? Como Viviscal, por ejemplo, que es un producto específico para el pelo a base de oligosacáridos marinos, que funciona perfectamente para las mujeres. Sí, eso sería comprarlo, pero por ejemplo en casa, ¿qué podemos hacer? Oye, normalmente te dicen, pues hay que comer más tomate o no comas tanto pimiento. En este caso, ¿qué es lo que beneficia? Sobre todo alimentos que sean ricos en hierro. Lentejas. No sé si es época para lentejas. Sobre todo la carne animal. Sobre todo la carne animal es la mayor fuente de hierro que tenemos, además una buena fuente de proteínas, el pescado, pero también hay que tomar vitaminas, hay que tomar minerales, hay que tomar verduras, fruta, es decir, hay que hacer una alimentación equilibrada, pero sobre todo teniendo mucho cuidado con el hierro. Lo cierto es que los hombres, en mayor parte, nos peinamos y ya está, ¿vale? Como mucho, pues echa uno gomina, fijador o algo así, pero quizá vemos que las mujeres se cuidan más el cabello, pero también se echan muchos productos a la hora, pues no sé, los tintes u otro tipo de productos que no sé si pueden ser beneficiosos o no para esa caída de cabello. Efectivamente, hay que tener en cuenta que el pelo es parte de la piel y como parte de la piel es muy sensible a productos químicos. Los champús, tintes que podemos tener, los hay bien preparados que puedan soportar bien la piel y hay otros que no. Entonces hay que tener mucho cuidado. También hay que utilizar los productos que sean adecuados para el tipo de piel, el tipo de pelo que tengamos. Un pelo más sensible probablemente sea más susceptible de ser dañado por un tinte agresivo que otro. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Hay que dar una higiene adecuada del pelo, por supuesto, pero siempre utilizando los productos adecuados para el tipo de pelo, que es una parte de la piel. A los niños o a las niñas, en este caso, ¿cuántas veces debemos lavarle el pelo a la semana? Que yo creo que eso es una lucha, ¿no? Las madres es como todos los días hay que lavarle el pelo si es niña, los padres es déjalo cada semana. ¿Cuál es qué se debe hacer en casa? Hay una leyenda urbana que dice que lavar excesivamente el pelo es malo.
Eso es lo que hemos oído sí, todos. Eso no es verdad. Hay que lavarlo en función de las necesidades de higiene que tenga. Se puede lavar perfectamente todos los días el pelo y no va a suponer ningún tipo de problema para su salud. De hecho, es importante el llevar una higiene adecuada, secreta grasa, entonces hay que limpiarlo. Una vez al día, una vez cada 2 días, eso ya también depende un poco del tipo de pelo que tengamos. Pero vamos, en absoluto, una higiene frecuente del pelo va a provocar ningún tipo de daño para él. Leía antes en el informe que lo has comentado, que las causas de pérdida de pelo, en este caso en la mujer, pues venían por el estrés. Luego leía también la menopausia, el posparto, cuando se utiliza la píldora. ¿Esto quizá tiene que ver con lo que comentaba antes de la pérdida de hierro? No, eso es un factor aparte. Es decir, la caída de pelo en la mujer es mucho más complicada que en el hombre. En el hombre es mucho más sencilla. En la mujer es mucho más complicada porque tenemos muchísimos factores. Uno de ellos es el complemento nutricional, como hemos comentado, el hierro, y otro muy importante, el complemento hormonal. Es decir, la menopausia va a provocar una caída de pelo importante, el embarazo va a provocar más que el embarazo en sí, el posparto va a provocar una caída de pelo importante, y son situaciones totalmente independientes unas de otras. Por eso hay que tener tanto cuidado en la mujer y tener un estudio pormenorizado en una caída de pelo de las posibles causas que pueda haber en esa caída del pelo. Una mujer que viene a una consulta por caída de pelo, hay que hacer un screening importante, una historia médica importante para ver la causa que pueda haber. Y de hecho no siempre es una sola causa, hay varias causas. ¿Y lo de que es genético es también leyenda urbana o no? ¿O la caída de pelo es genética? La caída de pelo, hay una parte de la caída de pelo que es genética. ¿Sobre todo en hombres o no? En hombres la causa más frecuente de la alopecia androgenética, que efectivamente es genética y hereditaria. En mujeres es un porcentaje menor, pero además es muchísimo más complejo la cuestión genética. Todavía estamos muy lejos de entender exactamente cómo funciona el mecanismo de la caída de pelo en la mujer. Había una parte muy curiosa que hemos visto también en el informe que comentaba hace un momento, antes de comenzar la entrevista con el doctor Ruiz, y es, por ejemplo, sé que tiene un nombre alopecia traccional. Traccional, esto es traccional. Esto es tirar del pelo. Entonces dirán, bueno, claro, tirar del pelo, claro que cae pelo. Pero, por ejemplo, las coletas, estas mujeres tipo, no sé, quizá lo hemos representado en muchos modelos que se hacen unas coletas como muy tirantes hacia atrás. Eso provoca también, eso arranca el pelo. Arranca el pelo y provoca un daño en el folículo que puede llegar a ser permanente. Lo que, como te he comentado, la alopecia traccional, muy típico en hacer trenzas, en hacer coletas muy tensas y que se lleven durante mucho tiempo. Provoca un daño importante y una calvicie en las zonas de tracción que además es irreversible. Sobre todo aquí, ¿no? Decíamos antes, comentaba el doctor Ruiz alguna situación real que ha ocurrido, como por ejemplo la modelo Naomi Campbell, que el año pasado tenía unas fotos en las que aquí, en esta parte de aquí de las patillas, perdía mucho pelo y es por eso, ¿no? En la zona temporal es la zona donde el pelo es mucho más frágil y es donde más se suele ver, pero vamos, se puede ver en la zona superior, en la zona posterior, es una tracción constante y provoca, ya te comento, un daño importante. Y una más, piscinas y playas. Ahora, mujer, hombre, que va a la playa y dice, vale, yo quiero cuidar mi pelo, quiero evitar la caída prematura de mi pelo, ¿qué podemos hacer? Nos cubrimos con un sombrero, nos duchamos después del mar, utilizamos algún producto para protegerlo. Pues lo más importante es enjuagarse siempre el pelo después de cada baño, ya sea en el mar o ya sea en la piscina, para evitar salitre, para evitar cloro. Importante utilizar protección solar, es una parte ¿Para el pelo también? Para el pelo, hay sprays específicos de protección solar para el pelo, que no son muy altos, pero suficientes como para impedir el daño de la radiación ultravioleta. Es muy importante el cubrirse el pelo, pero no inmediatamente después del baño, es decir, hay que dejar secar el pelo un poquitín al aire y luego ya poder cubrírselo, si no generamos un efecto invernadero, provocamos un aumento de la temperatura y provocamos una lesión del pelo. El sol es bueno para el pelo, de hecho es muy necesario para el crecimiento del pelo, pero en exceso, como todo, y en general para el ser humano en general con todo, en exceso puede provocar un daño importante, por eso hay que cubrírselo, hay que tener cuidado el que no le dé el sol directamente y sobre todo tener productos cosméticos por la noche, pues igual que nos damos una crema after sun, pues tener mascarillas para el pelo que van a provocar que se nutra mucho. Muy bien, pues ya saben lo que tenemos que hacer, cuidarnos un poquito más el pelo, como nos dice el doctor Ruiz. Por cierto, que leía también una cosa que decía que el pelo crece más rápido en verano porque se abren más los funículos capilares y entonces sale el pelo como más rápido. O sea que aprovechemos, cuidemos nuestro pelo y disfrutemos del verano. Doctor Juan Ruiz Alconero, médico experto capilar, gracias por venir. Gracias a vosotros y por esos consejos.
para que tengamos el pelo un poquito mejor. Gracias. Gracias. Y nosotros vamos a continuar con más cosas después de estos sabios consejos, en este caso hablando con nuestra compañera